Ya estamos de vuelta con más noticias acá en CNN Chile en vivo, 9:36. Este domingo comenzó el plan de normalización de fronteras. Es decir, habrá mayor flexibilidad para ingresar al país y así se va a incentivar también el turismo después de 2 años bien complejos por la pandemia. Queremos hablar más de este tema y para eso estamos en contacto con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gracias por el contacto, gobernador. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Y efectivamente hoy comienzo la apertura de las fronteras, en el caso de mi región, sí. El paso fronterizo Chacayuta, que nos une con Perú, y el paso fronterizo Chungaray, que nos une con Bolivia. Gobernador, ¿cómo se va a implementar este plan de apertura de frontera? Bueno, en realidad hemos visto que ha existido un paso bastante regular. Yo estoy a pasos de la frontera con Perú y vemos que ya las personas están transitando desde muy temprano en la mañana. Lo primero que les piden es tener un plan de vacunación completo en el caso de los mayores de 18 años. En el caso de los menores de 18 años se exige hasta la segunda dosis y en el caso de los menores de 5 no se exige ningún plan de vacunación aún. Además del pase de viajeros, que es el C19, y por supuesto con la cédula de identidad vigente y los requisitos propios de migración, que es una relación de pasajeros que se tiene que exhibir al momento de ingresar a Perú. Si no tiene el plan de vacunación completo, se debe exhibir un PCR de 72 horas. Ajá. Gobernador, el momento en el que estamos abriendo la frontera nuevamente, normalizándola más bien para ser precisos, ¿a usted le parece que es el adecuado? ¿Están dadas las condiciones para que este regreso de la frontera o de la apertura de frontera sea seguro efectivamente en un contexto sanitario donde todavía sigue circulando el virus? Sí, bueno, eso yo creo que es la preocupación de todos. ¿Gobernador? Sí, estamos en contacto con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, quien está en contacto con nosotros a esta hora. Está precisamente en el paso fronterizo de Chacayuta, por eso la conexión quizás ahí nos está jugando una mala pasada, pero vamos a tratar de restablecer la conexión pronto con el gobernador Díaz para seguir profundizando en este tema, en un momento en que ya ha comenzado a normalizarse el tránsito a través de estos pasos fronterizos. Son en total 22 pasos fronterizos de los 40 que tiene el país. Desde el Ministerio del Interior han dicho que van a normalizar el tránsito con países vecinos de esta forma, mientras vemos en imágenes fotografías de distintos puntos, sobre todo en la zona norte, donde se está realizando este proceso de restablecimiento en definitiva del tránsito, con algunos inconvenientes naturales como la llegada masiva de algunas personas y que genera algo de congestión evidentemente ahí en las fronteras. Cuando faltaban minutos para comenzar este proceso, ya muchos camiones estaban aguardando, por ejemplo, la reapertura para transitar de un lugar a otro, de un país a otro. Hay migrantes también que vienen desde Bolivia en particular, que están tratando de ingresar a nuestro país y que quieren precisamente aprovechar esta ventana que se abre a partir de ahora para tratar de ingresar de manera más sencilla e idealmente regularizada también a nuestro país, y muchos vehículos también particulares que están tratando de ingresar a través del paso fronterizo de Colchane, parte de las imágenes que estábamos viendo. Estábamos en contacto con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, para seguir revisando lo que está ocurriendo allá en la zona norte, y vamos a tratar de restablecer el contacto en unos minutos. Este domingo se reabren estas fronteras con tránsito entre ambos países, Chile-Argentina, Chile-Bolivia, Chile-Perú, después de que estuviera cerrado desde abril del 2021. Ha pasado largo tiempo desde el momento en que Chile decidió cerrar sus fronteras y luego ir flexibilizando ciertos ingresos, fundamentalmente aéreos. Pero ahora este plan de fronteras protegidas entonces, que comienza a operar desde este día, 1 de mayo, permitirá entonces un tránsito mucho más fluido, con la expectativa de que eso facilite las cosas para el comercio entre los países vecinos con Chile, para el turismo también, que se ha visto duramente golpeado, sabemos, desde el inicio de la pandemia. 1, 2, 3, 4. Y por cierto también para otro tipo de relaciones más cotidianas en fronteras que son bien permeables, como la frontera entre Chile y Perú, o en el extremo sur también entre Magallanes y Argentina. Estamos ya en contacto nuevamente con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, quien se ha conectado otra vez. Gobernador, ¿nos escucha bien?
Sí, ahora sí. Lo que pasa es que aquí en la frontera la conexión es inestable porque sí, claro, estamos en el límite del país. Y así le explicábamos a nuestra audiencia también. Gobernador, le preguntaba respecto a las condiciones sanitarias, si es que está efectivamente el escenario para esta reapertura desde su punto de vista. Bueno, se están tomando todos los resguardos y todas las medidas sanitarias. Y lo digo porque si la apertura de fronteras genera una mayor cantidad de casos activos de COVID o una mayor positividad en la región, indudablemente se tiene que reevaluar la decisión. Porque lo importante es no afectar la salud de mi región. Y por eso es que también aquí en el complejo fronterizo muy temprano estábamos con las autoridades sanitarias, quienes indicaban la manera en cómo se está enfrentando este proceso de ingreso a Chile. Tenían también un espacio habilitado para test de antígenos, y eso en realidad se valora, porque en definitiva hay todo un protocolo sanitario, no tan, por si una persona sale con COVID positivo, se le deja en un espacio aislado y después se le traslada a una residencia sanitaria. Incluso indicó que actualmente existen los cupos disponibles, pero si eventualmente llegara a sobrepasar la capacidad de las residencias sanitarias, se van a habilitar nuevos espacios para que las personas hagan este periodo en la misma residencia. Esta frontera, Sebastián, ¿sí? es muy activa. En el año 2019 cruzaron 7 millones de cruces de personas, que fue el año de medición completo antes de la pandemia. Y yo me atrevería a decir que después de que esto se aperture y empiece regularmente a funcionar, va a ser el paso fronterizo más importante del país. Por eso es que vale mucho la pena atender todos los requerimientos que se necesiten para el buen funcionamiento de este paso fronterizo en la región de Arica y Parinacota. Gobernador, desde el punto de vista migratorio, ¿qué significa esta reapertura de fronteras? Que ha sido este tema, el de la migración irregular fundamentalmente, un problema importante para la región de Tarapacá, también para la de Arica. Cuéntenos cómo ve usted ese punto en particular. Bueno, en general la migración en Chile siempre había sido selectiva. Y durante este periodo de pandemia donde las fronteras estuvieron cerradas, los pasos fronterizos estuvieron cerrados, existieron por lo menos en mi región más de 160 pasos fronterizos irregulares. Y eso provocó no tan solo el tráfico de armas, sino que también el tráfico de personas, de narcóticos y de otras situaciones más. Por primera vez la Fiscalía Regional conocía de los delitos de coyotes. Y eso evidentemente cambió la forma en que se generaba la habitualidad que venía existiendo hace muchos años respecto de la frontera. Yo lo que espero respecto del factor migratorio es que la migración vuelva a ser selectiva y que sepamos con claridad quién ingresa a Chile y cuáles son las intenciones que tienen. Además, también están muy pendientes el Instituto Nacional de Derechos Humanos, conversábamos con ellos hace unos minutos atrás, que estaban también apostados aquí en el paso fronterizo Chacayuta, precisamente para ver si hay una situación humanitaria que poder atender. Y eso es también muy valorable, porque en definitiva se tiene que provocar este traslado y esta apertura de fronteras con el traslado de personas en un sentido y otro para ingresar y salir del país, por supuesto con pleno resguardo y respeto a los derechos humanos. ¿Pero hay un riesgo, cree usted, con esta apertura? Yo creo que más que un riesgo, y por eso que valoro mucho que se haya ampliado el decreto 265, que permite que también las Fuerzas Armadas resguarden la frontera, no los pasos fronterizos irregulares principalmente. Porque la preocupación, Sebastián, es que, claro, si yo cuento con todos los antecedentes, paso aquí por el complejo fronterizo Chacayuta, pero si no cuento con algún antecedente voy a tener más de 160 pasos a mi derecha y a mi izquierda para poder ingresar al país. Y eso es algo que no puede suceder, porque en definitiva se tiene que seguir resguardando el resto de la frontera que nos une, que a todo esto es una frontera muy amplia, ¿no? Equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco, equivale prácticamente a todo el largo de España. Por lo tanto, lo que hay que resguardar es un espacio territorial muy amplio. Sí. Y por eso es que se hace necesario que a lo menos nuestro complejo fronterizo tenga las condiciones para que la migración vuelva a ser selectiva y tengamos claridad de quién ingresa al país y cuáles son sus intenciones de entrar aquí. Ajá. Gobernador, ¿y usted cómo evalúa el trabajo que está haciendo el gobierno en este sentido? Si es que hay cambios de efectivos respecto al gobierno anterior, por ejemplo, en materia migratoria. Bueno, yo creo que el principal cambio es el diálogo con las autoridades de los territorios. Hemos tenido varias reuniones, no tan solo con autoridades regionales, sino que también con subsecretarios, con la misma ministra del Interior, y eso efectivamente se valora porque
los que conocemos lo que pasa en Arica y Pernacota somos nosotros mismos, y las decisiones no se pueden tomar a 2.000 kilómetros de donde está el problema. Y por eso es que la próxima semana nuevamente estamos convocados a una reunión con el gobierno central en Santiago para seguir abordando este proceso migratorio. Hace unos días atrás estuve con el subsecretario de Interior, Monsalve, para que donde también abordamos temas migratorios, y tenemos también una propuesta que hicimos desde las regiones, no tan solo la región de Arica y Pernacota, sino que también la hicimos de manera conjunta con los gobernadores regionales de Tarapacá y Antofagasta. Porque esa es la manera en que se deben abordar estos temas, ¿no? Desde los territorios, desde los espacios donde efectivamente se está dando una problemática tan grave como esta profunda crisis migratoria, que yo creo que a lo menos vamos a estar 2 años todavía viendo algunas consecuencias de la misma. Bien, gobernador Díaz, gracias por conversar con nosotros a esta hora. Una última evaluación nada más, gobernador. ¿El tránsito cómo está hasta ahora? ¿Hay mucho flujo ahí en Chacayuta? Sí, no sé si podemos mostrar, pero en realidad voy a alejar un poquito la pantalla para que podamos mostrar ahí. Perfecto. Es en realidad bastante lento, pero vemos que hay una fila bastante larga para ingresar a Perú. Ajá. Y también una fila bastante larga para que está en Chile. Sí. Pero no hemos visto lo mismo respecto a las personas que ingresan al país, son más bien las personas que salen. Y de hecho mirábamos y entrevistábamos a algunas personas que están en los autos acá, y la gran mayoría son por razones humanitarias. Había un profesor que tenía su familia en Tacna y que hacía clases en Chile, está casado con una mujer de nacionalidad peruana y tenía sus hijas allá. Ajá. Entonces durante la pandemia hizo clases online y después, cuando empezaron las clases presenciales en Chile, se devolvió a Arica a través de Santiago por vía aérea, y ahora por fin va a volver a reencontrarse con su familia y va a volver a esta habitualidad de ir y venir los viernes y los domingos de ida y regreso a Chile. También veíamos una familia que tenía su bebé de 2 meses y medio, y que por fin se le iba a poder mostrar, ¿no?, a sus papás, o sea, los abuelos van a conocer a sus nietos. Y así sucesivamente, a lo menos estuvimos conversando con 15, 20 vehículos, con 15 o 20 pasajeros que se están trasladando a Tacna, y todos eran por razones de reunificación familiar. Entonces también se valora mucho aquello, ¿no? Sí, por supuesto. Gobernador Díaz, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Un abrazo, que les vaya muy bien, Sebastián. Muchas gracias.